Él fue llevado a los cielos en una carroza de fuego, desapareció sin dejar rastros, y por siglos su nombre fue ligado al fin de los tiempos. Pero, ¿qué tiene que ver Elías con el nacimiento de Jesús en un pesebre? Pocos se dan cuenta de que el secreto escondido en la vida de este profeta apunta directamente hacia la Navidad, y no de manera simbólica, sino literal, reveladora, casi impactante. Una conexión invisible entre el fuego del cielo y la luz de la estrella, entre el Monte Carmelo y Belén. Y cuando esta conexión se revela, todo lo que sabías sobre la Navidad adquiere un nuevo significado. Antes de desbloquear esta impresionante conexión entre Elías y la Navidad, vale la pena incluir un paso simple que hace toda la diferencia. Inscríbete en el canal y mantente entre aquellos que les gusta explorar la Biblia con profundidad, claridad y reverencia. Cada nuevo contenido llega directamente a ti, sin perder ninguna revelación preciosa. Muy antes de que los ángeles aparecieran a los pastores y los magos siguieran la estrella, había una promesa susurrada entre los profetas y grabada en las entrelíneas de las Escrituras. La figura de Elías emerge como un hito silencioso que, aunque ausente físicamente, resuena poderosamente en la preparación para la venida de Jesús. El profeta que confrontó reyes y desafió la idolatría con fuego del cielo, reaparece en las profecías como aquel que vendría antes del gran y terrible día del Señor, conforme se registra en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Pero, de forma sorprendente, ese gran día comienza no con juicio, sino con el nacimiento de un bebé en Belén. La Navidad, desde esta perspectiva, se convierte en el escenario donde el cielo decide revelar el inicio del fin, y Elías es la clave para descifrar este mensaje. Lo que muchos no perciben es que la llegada de Jesús está profundamente conectada con la misión de Elías. El espíritu profético que habitaba en Elías no fue solo una característica personal, sino una expresión divina de confrontación, restauración y preparación. Cuando el evangelista Juan describe a Juan Bautista como la voz que clama en el desierto, en Juan capítulo 1, versículo 23, no está solo creando una hermosa metáfora, está declarando que las promesas hechas a través de Elías se estaban cumpliendo ante los ojos de la humanidad. Juan Bautista no solo antecede a Jesús, él lleva en sí la misma valentía, la misma furia santa contra la corrupción espiritual y el mismo celo ardiente por la verdad. La conexión entre Elías y la Navidad no puede verse solo como una curiosidad teológica. Se trata de una alianza divina entre el pasado y el futuro, donde el ministerio de Elías sirve como fundamento para la revelación de Cristo. La misma voz que desafió a los profetas de Baal es, en esencia, la voz que abre camino para el Cordero de Dios. Cuando los judíos del primer siglo esperaban a Elías antes de la manifestación del Mesías, estaban en lo cierto en su expectativa, pero se equivocaron en su interpretación. El Elías que vendría no regresaría en carne y hueso, sino en espíritu y poder, encarnado en la vida de Juan Bautista. Y es en esta anticipación que la Navidad se llena de capas proféticas que a menudo pasan desapercibidas. Al entender este trasfondo, el nacimiento de Jesús deja de ser un evento aislado o simplemente poético. Se transforma en una respuesta escatológica de Dios a la promesa hecha a través de Elías. El silencio de siglos es roto por un niño llorando en un establo, pero ese llanto lleva el peso del enfrentamiento profético que Elías inauguró. Es una continuidad, no una ruptura. Es un cumplimiento, no un reemplazo. El pesebre se convierte entonces en la nueva montaña del Carmelo, un lugar donde el Dios verdadero se revela, pero esta vez no con fuego del cielo, sino con ternura en forma de carne. El eco de Elías resuena con aún más fuerza cuando comprendemos que, en la Navidad,
no celebramos solo el nacimiento de un Salvador, sino la activación de un plan profético que involucraba el mismo espíritu que incendió a Israel en los días del rey Acab. Elías no fue olvidado en la nueva alianza. Al contrario, su legado fue sembrado en el tiempo hasta florecer en el alba de la encarnación. La voz que clamaba en el desierto no solo preparaba el camino, gritaba al mundo que el Dios que antes hablaba a través de truenos, ahora hablaba a través de un bebé. La historia no comienza en el pesebre, sino en la cueva del monte Horeb, donde Elías escuchó el susurro que, siglos después, resonaría en Belén. Cuando el profeta Malaquías anunció que Elías vendría antes del gran día del Señor, describió una misión conmovedora y profundamente necesaria: convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Esta promesa es mucho más que una simple restauración familiar. Es un retrato de la reconciliación de una generación con Dios, un espejo de lo que Cristo realizaría de forma plena. El papel de Elías, por lo tanto, no se limita al enfrentamiento con reyes o a la exhibición de poder sobrenatural. También lleva en sí una misión de sanación, de restauración emocional, espiritual y comunitaria. En Navidad, esta dimensión se revela con intensidad. El nacimiento de Jesús es el punto de partida para una reconciliación universal, donde Dios no solo visita a la humanidad, sino que restaura relaciones rotas desde hace siglos. El corazón de los padres, alejado de los hijos, es un símbolo profundo de la fragmentación espiritual de Israel. Los padres, representando a los antepasados y la tradición, se habían distanciado de la verdadera adoración. Los hijos, generación presente, estaban perdidos en rituales vacíos y esperanzas rotas. Elías surge como el mediador de este abismo, un papel que Juan Bautista asume con fervor al llamar a su pueblo al arrepentimiento en las márgenes del río Jordán. Cuando Jesús nace, esta obra de reconciliación recibe carne y hueso. Él no viene solo para perdonar pecados, sino para restaurar lazos, redefinir herencias espirituales y acercar nuevamente a la humanidad a su Padre Celestial. Esta reconciliación también refleja una realidad cultural y espiritual del tiempo de Jesús. El mundo judío estaba dividido entre religiosos legalistas y judíos desesperados por salvación. Había una brecha entre el cielo y la tierra, entre la promesa y el cumplimiento. Elías había sido un indicador apuntando hacia una restauración futura. Jesús es esa restauración encarnada. Lo que Elías inició en espíritu, Cristo lo concluye en plenitud. El pesebre es, por lo tanto, más que el lecho del Salvador. Es el símbolo de un nuevo comienzo donde corazones endurecidos son ablandados, heridas familiares son tocadas y la historia de un pueblo es reconectada a su Creador. No es coincidencia que el anuncio del nacimiento de Juan Bautista traiga consigo una cita directa de la misión de Elías. El ángel Gabriel, en Lucas capítulo 1, versículo 17, afirma que Juan vendrá con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos. Esto muestra que la Navidad ya comienza cargada del peso profético de esta promesa. La encarnación de Cristo no es un evento aislado, sino el clímax de una serie de reconciliaciones planeadas por Dios, donde cada paso de Elías se convierte en un presagio del camino que el Mesías recorrería. La verdadera belleza de esta conexión está en darse cuenta de que el plan divino para restaurar el mundo no comenzó con multitudes, sino con familias. Dios sabía que para reparar una nación era necesario primero sanar los hogares, y al enviar a Jesús, Él sella esta intención con ternura y verdad. El corazón de los padres vuelve a los hijos
cuando ven en el rostro de aquel niño en Belén la esperanza de un nuevo legado. Y los hijos se vuelven a los padres cuando se dan cuenta de que no fueron olvidados ni abandonados. Elías preparó este terreno con fuego. Jesús lo regó con gracia. El puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo no se da solo a través de promesas cumplidas, sino de personas moldeadas para transitar entre dos realidades. Juan Bautista es una de esas figuras raras, un hombre forjado en el silencio profético de 4 siglos que irrumpe en la historia con el mismo vigor de Elías. Su misión no era solo anunciar la llegada del reino, sino encarnar el espíritu de un profeta que había sido arrebatado sin ver la muerte, y cuya misión continuaba resonando en las promesas de Dios. Jesús, al ser cuestionado sobre Juan, responde en Mateo capítulo 11, versículo 14. Y, si queréis dar crédito, este es Elías que había de venir. Con esta frase, el propio Cristo confirma que la historia de Elías encuentra continuidad en Juan y culmina en la Navidad. Juan Bautista no se presentaba con lujos ni con palabras suaves. Su figura ruda, su hábito de alimentarse de langostas y miel silvestre y su llamado al arrepentimiento nos recuerda, sin esfuerzo, al profeta Elías en el desierto. Pero esta semejanza externa era solo la superficie. Lo que realmente unía a los dos era el contenido de su mensaje: confrontar la apostasía, preparar al pueblo y señalar al Dios verdadero. Elías enfrentó a Acab, Juan enfrentó a Herodes. Elías llamó a Israel de vuelta a la alianza. Juan preparó el camino para el cumplimiento de la nueva alianza. Ambos estaban solos, pero ambos cambiaron el curso de una generación. El nacimiento de Juan, anunciado por un ángel y rodeado de señales sobrenaturales, ya era un presagio del impacto que tendría, pero su verdadero papel se revela en el momento en que apunta a Jesús y declara: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. En esta frase, Elías finalmente entrega la antorcha. El precursor da lugar al cumplimiento. La voz se calla ante la palabra encarnada. Juan Bautista es el último eco de un tiempo y el primer clarín de una nueva era. Curiosamente, el pueblo esperaba a Elías con expectativas cerradas. Muchos esperaban su regreso literal, tal vez en un carro de fuego, trayendo juicio inmediato. Pero Dios, una vez más, sorprende. Elías viene en el vientre de Isabel, envuelto en humanidad común, pero cargando una misión extraordinaria. La Navidad, entonces, no comienza en Belén, sino en la casa de Zacarías e Isabel, con el nacimiento de aquel que prepararía el camino del Señor. La historia de la Navidad no tiene solo un nacimiento milagroso, tiene dos, y ambos llevan el ADN profético de Elías. Comprender a Juan como Elías es fundamental para entender la Navidad como cumplimiento, y no como novedad. Lo que parecía nuevo era, en verdad, lo antiguo manifestándose en su forma más plena. Juan Bautista sella la transición entre la ley y la gracia, entre el silencio y la palabra. Él es el último de los profetas a la antigua, y el primero en ver el cumplimiento ante sus ojos. En el entrelazarse de estas historias, la narrativa de la Navidad gana aún más profundidad. No es solo el nacimiento de Jesús, sino el desenlace de un plan que comenzó en los días en que Elías desafió la idolatría de Israel. El nacimiento de Jesús no fue un gesto pacífico ante los ojos de la estructura religiosa y política de la época. Fue un enfrentamiento directo con todo lo que se había corrompido. De manera similar, Elías nunca fue un profeta de concesiones. Se posicionó contra reyes, falsos profetas y una nación entera que se inclinaba ante ídolos. Esta audacia no desaparece con el pasar de los siglos, resurge en el espíritu de la Navidad con un nuevo rostro.
un niño indefenso que aún recién nacido amenaza el trono de Herodes y inquieta a los sacerdotes. El enfrentamiento que Elías inició en el Monte Carmelo adquiere nueva dimensión en Belén. La luz que nace allí no solo ilumina, expone. Y esta exposición no agrada a quienes se han acomodado en la oscuridad. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 34, muestra a Simeón profetizando que Jesús sería causa de caída y elevación de muchos en Israel, un signo que sería contradicho. Esto no es una bendición común de nacimiento, es una declaración de guerra espiritual. Elías, al confrontar la idolatría de Israel, fue perseguido por Acab y Jezabel. Jesús, desde el vientre de María, ya es rechazado por una estructura de poder que teme perder su dominio. El mismo espíritu de confrontación que motivaba a Elías ahora se manifiesta en la presencia silenciosa de un bebé. El Verbo hecho carne, que viene no solo para salvar, sino para dividir entre luz y tinieblas, verdad e ilusión. Elías no solo confrontaba pecados, denunciaba sistemas. Su mensaje incomodaba no por ser violento, sino por ser verdadero. De la misma manera, Jesús, siendo manso y humilde, desmascaraba hipocresías con su simple presencia. El enfrentamiento era inevitable, porque la verdad, cuando se encarna, es intolerable para quienes viven de la mentira. Herodes, al ordenar la matanza de los inocentes, muestra que el nacimiento de Cristo no era solo una fiesta celestial, sino un golpe profundo en el corazón del imperio de las tinieblas. La Navidad, en este sentido, no es solo dulce, también es cortante. Es la espada de la verdad clavada en un mundo que preferiría permanecer anestesiado. No podemos romantizar la misión de Jesús sin traicionar el espíritu de Elías que lo precedió. Ambos enfrentaron al sistema, ambos fueron perseguidos y ambos permanecieron fieles a la voz del Padre. La diferencia radica en el enfoque. Elías clamaba en el fuego, Jesús susurra en el pesebre. Sin embargo, el impacto es el mismo e incluso mayor, porque mientras Elías exponía reyes, Jesús expone corazones. Mientras Elías restauraba el altar roto, Jesús se convierte en el propio altar donde el sacrificio sería consumado. No hay espacio para neutralidad ante el Cristo que nace. Él exige posicionamiento como Elías exigió en el Carmelo al preguntar: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Primera Reyes, capítulo 18, versículo 21. El espíritu de confrontación que pesaba sobre Elías ahora reposa sobre aquel que nació en Belén, no como un guerrero con espada, sino como el príncipe de la paz que hiere con la verdad. La Navidad, al ser leída a la luz del ministerio de Elías, deja de ser solo una celebración del nacimiento de Jesús para convertirse en un hito del juicio que se inicia con ternura, pero que conduce a la separación definitiva entre el reino de Dios y el imperio de las tinieblas. Es el inicio de una nueva era, donde no hay espacio para la neutralidad espiritual. El enfrentamiento está lanzado y comienza en el establo. La montaña donde Elías desafió a los profetas de Baal fue el escenario de una de las más grandiosas demostraciones del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Allí, ante un pueblo vacilante, el fuego del cielo descendió, consumiendo el altar y probando que el Señor era el verdadero Dios. La gloria de Dios brilló con intensidad sobre el Carmelo. Siglos después, la misma gloria se manifestaría de manera radicalmente diferente, no en llamas devoradoras, sino en el brillo suave de la estrella que se cernía sobre el pesebre. El pesebre se convierte entonces en una nueva montaña sagrada, donde lo invisible se hace visible y el Dios Todopoderoso se revela en forma de niño. La conexión entre estos dos escenarios es más profunda de lo que parece. En el monte,
Elías enfrentaba a una nación dividida y confusa. En Belén, Jesús nace en una era de silencio profético y de expectativas confusas respecto al Mesías. En ambos casos, el pueblo necesitaba ver, sentir y ser confrontado por la gloria de Dios de forma tangible. La diferencia es que el Carmelo mostraba un Dios que respondía con fuego. El pesebre revela un Dios que responde con presencia. El mismo Dios, pero ahora viniendo al encuentro del hombre, no para condenar, sino para rescatar. El profeta Isaías, al anunciar la venida del Mesías, declaró: «El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz». Isaías capítulo 9, versículo 2. Esa luz que Elías invocó del cielo es la misma que ahora brilla en el rostro del niño Jesús. El fuego que antes consumía el sacrificio en el altar, ahora reposa silenciosamente sobre el Salvador, anunciando que la nueva alianza no se firmaría con cenizas, sino con sangre y gracia. El pesebre es el nuevo altar, y el nacimiento de Cristo es el inicio de la nueva manifestación de la gloria divina, accesible, encarnada y transformadora. La belleza de esta transición entre el monte y el pesebre está en cómo Dios decide revelarse. Podría seguir respondiendo con truenos, vientos y terremotos, como lo hizo con Elías en el monte Horeb, pero elige el camino del susurro, del toque humano, de la encarnación. La gloria no ha disminuido, se ha vuelto soportable. Lo que Elías vio parcialmente, escondido en la hendidura de la roca, ahora es revelado plenamente en el rostro de Jesús. Y quien contempla al niño de Belén está, en realidad, ante el mismo Dios que respondió con fuego en el Carmelo. Cuando miramos la Navidad desde esta perspectiva, entendemos que el propósito de Dios siempre ha sido la proximidad. Elías preparó al pueblo para volver a Dios. Jesús es el propio Dios viniendo al encuentro del pueblo. Entre el fuego que descendió del cielo y la luz que brilló en el establo, hay un hilo invisible de continuidad. La montaña y el pesebre no compiten entre sí, se complementan. Una anuncia la justicia divina, la otra la misericordia encarnada. Juntas revelan el carácter pleno de un Dios que tanto confronta como acoge, tanto juzga como salva. La figura de Elías nunca ha sido solo un recuerdo profético del pasado, siempre ha apuntado hacia el futuro. Los judíos, hasta hoy, dejan una silla vacía para Elías durante el Seder de Pesaj, esperando su retorno como señal de la llegada del Mesías. Pero lo que muchos no han comprendido es que, al nacer Jesús, esta esperanza ya había comenzado a cumplirse. La Navidad no es solo una celebración del pasado, sino un hito escatológico que revela que la redención final ya está en curso. Elías fue el presagio de la restauración, y Jesús es el cumplimiento de ese presagio. La primera venida del Mesías, tan humilde y silenciosa, es el inicio del fin, el comienzo de la última redención. En Mateo capítulo 17, versículo 11, Jesús declara que Elías viene y restaurará todas las cosas, pero también dice que Elías ya vino, refiriéndose a Juan Bautista. Esta aparente contradicción revela una profundidad profética. Elías ya vino en espíritu, preparando al pueblo para la venida de Cristo, pero la plenitud de esta misión se extenderá hasta la segunda venida de Jesús. La Navidad marca el inicio de una trayectoria que culminará con el retorno glorioso del Rey. La presencia de Elías en la narrativa de la Navidad no es solo simbólica, es profética y escatológica. Él es el presagio de la restauración total, del fin del exilio espiritual de la humanidad. La esperanza mesiánica que los judíos alimentaron durante siglos estaba ligada a una intervención divina que traería paz, justicia y restauración. El nacimiento de Jesús cumple esta expectativa de manera sorprendente. En lugar de juicio inmediato, vino salvación.
En lugar de fuego consumidor, vino gracia redentora. Pero esto no anula la promesa de que todas las cosas serán restauradas. Por el contrario, inaugura esta restauración. El espíritu de Elías, que clama por rectitud, aún resuena a través de la misión de Cristo y seguirá resonando hasta que toda lágrima sea enjugada y toda injusticia sea deshecha. La Navidad, cuando se ve a través de la lente profética de Elías, nos recuerda que vivimos entre dos adventos, el que ya vino y el que aún ha de venir. El primero estuvo marcado por la humildad, el segundo estará marcado por la gloria. Elías simboliza esta tensión entre el ya y el aún no. Anuncia algo que se cumple parcialmente en Juan Bautista y plenamente en la vuelta de Cristo. El niño en el pesebre es el presagio de un rey que ha de reinar con justicia. La esperanza del fin de los tiempos no comienza en el Apocalipsis, sino en el establo de Belén, donde la eternidad se encuentra con el tiempo. Por lo tanto, la presencia profética de Elías no desaparece con la llegada del Nuevo Testamento, se intensifica. Él sigue siendo el mensajero de la esperanza, el presagio de la restauración y el recordatorio de que Dios no ha olvidado sus promesas. La Navidad nos convoca a vivir con los ojos fijos no solo en lo que fue, sino en lo que está por venir. Elías nos enseña que Dios cumple sus palabras de manera inesperada, pero infalible, y Jesús, nacido en Belén, es la prueba viva de que la redención final ya ha comenzado a caminar entre nosotros. El fuego que Elías invocó del cielo en su batalla contra los profetas de Baal no fue solo una demostración de poder, fue sobre todo una respuesta divina a la autenticidad de su fe. Ese fuego no cayó por casualidad, vino para confirmar que Dios estaba presente y atento al clamor de un hombre justo. Siglos más tarde, en una noche silenciosa, una estrella brilla en los cielos de Belén, guiando a los magos del oriente hasta el lugar donde el Salvador había nacido. Dos fenómenos celestiales separados por generaciones, pero unidos por un propósito: revelar quién es Dios y dónde Él está actuando. El fuego y la luz, ambos elementos celestiales, son los signos elegidos por el Creador para indicar su intervención directa en la historia. En el episodio del Monte Carmelo, Elías desafía: el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Primeros Reyes, capítulo 18, versículo 24. El fuego vino no solo consumiendo el sacrificio, sino también consumiendo la duda de un pueblo dividido. En la noche del nacimiento de Jesús, la estrella que aparece en el cielo también lleva esa misma función: eliminar la duda, conducir los corazones sinceros hasta la verdad encarnada. El fuego revela quién es el verdadero Dios. La estrella revela dónde está el verdadero Rey. Ambos signos no fueron dados a cualquiera, sino a aquellos dispuestos a buscar, oír y obedecer. Mientras Elías enfrentaba líderes religiosos corruptos, Jesús también nacía en un contexto de autoridad religiosa corrompida, en el que los fariseos habían transformado la ley en un instrumento de control. La estrella no apareció en el templo, sino en el cielo abierto. De la misma manera, el fuego no cayó sobre el palacio, sino sobre el altar reconstruido por Elías. Dios siempre elige sorprender a los que se consideran dueños de la verdad y concede signos a los humildes que se ponen en posición de oír. Los magos, considerados paganos por muchos judíos, son guiados hasta el pesebre, mientras los líderes religiosos de Jerusalén permanecen ciegos a pesar de todo su conocimiento. Estos elementos, el fuego y la estrella, son manifestaciones externas de una verdad interior. Dios responde a la fe verdadera con revelaciones concretas. El fuego de Elías no vino sobre cualquier altar, sino sobre aquel reconstruido en fidelidad al pacto. La luz de la estrella no brilló para cualquier destino, sino para el lugar donde se encontraba aquel que cumplía todas las profecías.
Esto nos enseña que los signos de Dios no son aleatorios, son dirigidos a aquellos que están con el corazón dispuesto para recibirlos. La Navidad, por lo tanto, no es solo el nacimiento de Jesús, sino la confirmación visible de que Dios actúa y responde a la humanidad en búsqueda sincera. Al reflexionar sobre estas manifestaciones, nos damos cuenta de que tanto Elías como Jesús son objetivos de la revelación divina a través de la naturaleza. El fuego revela quién tiene la última palabra en tiempos de confusión espiritual. La estrella apunta a quien tiene la respuesta final en tiempos de oscuridad espiritual. Ambos signos iluminan el camino, disipan dudas e invitan al pueblo a la verdadera adoración. El fuego de Elías y la luz de la estrella de Navidad no son eventos aislados. Son testimonios de un Dios que habla, que actúa y que se revela a quien tiene ojos para ver. Después de la última profecía de Malaquías, Israel se sumergió en un silencio espiritual que duró alrededor de 400 años. Ninguna nueva revelación, ningún nuevo profeta, ninguna voz del cielo. El pueblo, aún recordando las palabras de Elías y las promesas del Mesías, vivió en medio de la expectativa y la frustración. Este silencio, sin embargo, no fue abandono, fue preparación. Cuando Dios finalmente rompe este silencio, lo hace no con truenos, sino con el nacimiento de Juan Bautista y poco después con el nacimiento de Jesús. La Navidad es la respuesta de Dios al silencio, y Elías es la última voz en resonar antes de que esta respuesta llegara. Este silencio profético no fue un intervalo sin propósito. Fue un espacio necesario para que el corazón del pueblo madurara, para que el tiempo se cumpliera. Como declara Gálatas capítulo 4, versículo 4, viniendo pues la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Este tiempo lleno es el momento exacto en que la historia está lista para recibir al Mesías. Y en este escenario, la memoria de Elías estaba aún muy viva en la imaginación de Israel. Su regreso era esperado como señal de que Dios estaba a punto de actuar nuevamente. El hecho de que Juan Bautista surgiera en el desierto, con vestiduras similares a las de Elías, fue visto inmediatamente como la ruptura de este silencio. La estructura religiosa de la época se había cristalizado. Sin una nueva voz profética, los líderes espirituales transformaron la ley en una carga, y el pueblo perdió la esperanza de ver la acción divina. Pero Dios, en su soberanía, decide hablar de manera diferente. No envía un nuevo profeta como los antiguos, envía a su propio Hijo. Y antes de esto, como prometido, envía a aquel que vendría en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino. Juan Bautista rompe el silencio y Jesús trae la palabra final. La Navidad, por lo tanto, es la explosión de sonido después de siglos de espera e inquietud. Este periodo sin profecías también tiene otro significado. Muestra que Dios no es rehén de la impaciencia humana. Habla cuando es necesario y cuando habla, todo cambia. El nacimiento de Jesús no es solo el fin del silencio, sino el inicio de una nueva era. Es como si Dios estuviera conteniendo la respiración del cielo, esperando el momento exacto para que su promesa se hiciera carne. El pesebre, entonces, se convierte en el lugar donde el silencio se transforma en verbo, donde la ausencia se convierte en presencia. La memoria de Elías, como el último gran profeta que fue llevado sin morir, mantenía viva la esperanza de que Dios aún intervendría. Cuando Jesús nace, la expectativa de siglos se encuentra con el cumplimiento de las promesas. El silencio que parecía abandono se revela como estrategia divina. Dios nunca ha estado ausente, solo esperaba el tiempo ideal. Y cuando decidió hablar nuevamente, no envió solo un mensaje, envió a sí mismo.
Elias se destaca por ter sido um profeta que provocou encontros. Ele convocou o povo para o Carmelo, reuniu os profetas de Baal e clamou para que Deus se manifestasse. E Deus veio. O fogo que desceu do céu foi uma resposta clara ao clamor de um homem que buscava reconduzir seu povo à aliança. Esse episódio se tornou símbolo de que o Senhor não é um Deus distante, mas um Deus que responde. Essa mesma realidade é magnificamente revelada no Natal. Só que agora, ao invés de Deus descer com fogo, Ele desce com carne e ossos. Ele não apenas responde, Ele vem ao encontro. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, afirma: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Elias conheceu o Deus que age do céu. Maria segurou nos braços o Deus que veio habitar entre nós. O Natal é a maior declaração divina de aproximação. Enquanto Elias esperava pelo fogo, os pastores de Belém viram o céu se abrir com anjos cantando. A presença divina que Elias buscou, com orações intensas, agora se manifestava em forma humana, acessível, próxima e transformadora. Essa descida de Deus até nós muda toda a lógica da espiritualidade. Com Elias, Deus vinha em resposta à fé. Com Jesus, Deus vem por iniciativa própria, por amor, mesmo quando ainda éramos pecadores. A encarnação é mais do que um milagre. É o marco definitivo de que Deus se recusa a permanecer distante. Ele se move em nossa direção, cruza a eternidade e invade o tempo para resgatar o que havia se perdido. Elias, em seu zelo, preparou altares e convocou o povo ao arrependimento. Jesus se torna o próprio altar, o próprio cordeiro, e chama cada pessoa, não apenas à conversão, mas à comunhão. Quando Elias fugiu para o deserto, deprimido e sentindo-se sozinho, Deus veio ao seu encontro com um sussurro suave. Essa cena é um prenúncio do que seria o Natal. Deus não vem sempre em espetáculo, mas também no silêncio, na simplicidade. O menino de Belém, nascido longe dos palácios, em uma estrebaria, é esse mesmo Deus que se aproxima sem alarde, mas com um amor irresistível. A força de Elias está no fogo que consome. A força de Jesus está no amor que transforma. Ambos são manifestações do mesmo Deus que escolhe se aproximar. O Natal, portanto, não é apenas o momento em que celebramos o nascimento de Jesus. É o registro de que Deus continua vindo ao encontro da humanidade. Elias chamou o povo até Deus. Jesus é o Deus que vem até o povo. E esse movimento continua acontecendo hoje. Sempre que alguém clama por ajuda, Deus se move. Sempre que alguém busca, ele se deixa encontrar. Elias viu Deus responder. Em Belém, o mundo viu Deus chegar. E essa chegada mudou tudo para sempre. Durante toda a trajetória de Elias, uma característica marcante era sua absoluta certeza quanto a quem era o Deus verdadeiro. Não havia espaço para confusão em sua missão. O povo podia vacilar, mas Elias permanecia inabalável diante de ídolos e heresias. Quando João Batista surge preparando o caminho do Senhor, ele carrega esse mesmo espírito de clareza. Mas agora, voltado para revelar a identidade do Messias. O nascimento de Jesus, ainda que envolto em simplicidade, traz consigo um segredo profundo. Ele é o cumprimento de todas as promessas messiânicas que Elias e os profetas anunciaram. Identificá-lo, no entanto, exigia discernimento espiritual, pois o rei veio de forma inesperada. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31, mostra João Batista afirmando: Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse manifestado a Israel. Isso revela que, embora João estivesse no espírito de Elias, ele mesmo precisou de revelação para reconhecer a identidade de Jesus. Isso nos ensina que a presença do Messias não se percebe apenas com os olhos naturais, mas por discernimento espiritual.
O segredo da identidade de Cristo está escondido para os que esperam glória terrena, mas é revelado aos humildes que, como Elias, sabem ouvir a voz de Deus mesmo no silêncio. Elias, no Monte Horebe, aprende que Deus não se revela apenas no fogo ou no terremoto, mas também no sussurro suave. Essa lição ecoa fortemente no Natal. O verdadeiro Messias não viria em uma carruagem de fogo, mas no ventre de uma virgem. Não seria aclamado por reis, mas por pastores. A manjedoura, assim como o silêncio do monte, esconde uma revelação poderosa. O Deus invisível se fez visível, mas não da forma como muitos imaginavam. Por isso, reconhecer Jesus como Messias exigia mais do que conhecimento religioso, exigia sensibilidade espiritual. O segredo que envolvia a identidade de Jesus também explicava a resistência que ele encontrava. Os que esperavam um Elias literal, com fogo e julgamento, tropeçavam em Jesus, cuja força estava na mansidão, mas essa fraqueza era apenas aparente. A verdadeira força do Messias era revelada em sua humildade, e esse era o grande choque de realidade. O mesmo Deus que outrora respondeu com fogo, agora se revela como uma criança dependente. Isso não anulava sua divindade, tornava-a ainda mais impressionante. O segredo de Elias, portanto, não era sobre fogo ou poder, mas sobre discernir a presença de Deus onde menos se espera. O Natal, à luz de Elias, se torna uma convocação para vermos além das aparências. Elias conhecia o Deus que se manifesta de forma surpreendente, e Jesus é exatamente isso, a manifestação surpreendente da glória de Deus. O segredo da identidade do Messias está nas entrelinhas da encarnação. O Todo-Poderoso veio como servo, o Rei veio como bebê, e o Salvador nasceu longe dos templos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Elias soube discernir os sinais em seu tempo. Hoje, o convite é o mesmo: reconhecer Jesus, mesmo quando o mundo tenta escondê-lo sob o véu da normalidade. Quando Elias confrontou a Acab y a Jezabel, él no estaba solo exponiendo los pecados individuales de los reyes, sino denunciando un sistema entero de corrupción e idolatría que se había instalado en Israel. Su misión era restaurar la justicia, reposicionar el corazón del pueblo y preparar el terreno para un gobierno divino. Este papel de heraldo se asume nuevamente en Juan Bautista, que aparece en el desierto anunciando la llegada del reino de los cielos. Jesús, por su parte, nace como el Rey prometido, pero su trono no es un trono terrenal, es un reinado de justicia que comienza no en palacios, sino en el alma de los hombres. El reino de Dios comienza en Navidad, silencioso, pero implacable. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, registra las palabras inaugurales de Jesús: el tiempo está cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta declaración es el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Todo lo que Elías representaba en clamor por justicia ahora se cumple en un nuevo orden espiritual iniciado por Cristo. Mientras Elías denunciaba los desmanes del gobierno de Israel, Jesús inaugura un reino en el que la justicia es interior, no impuesta, sino revelada. Él no toma el trono por la fuerza, sino que conquista corazones por la verdad. El reino que Jesús inaugura está moldeado por valores que desafían los reinos humanos. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los perseguidos. Esta nueva constitución divina entra en choque directo con el mundo que Elías conocía y denunciaba. Pero ahora, en lugar de juicio inmediato, el rey viene con una propuesta de redención.
Lo que Elías comenzó a restaurar con palabras y acciones, Cristo lo lleva a la plenitud por medio de su propia vida. El fuego que descendió del cielo se transforma en la gracia que desciende de lo alto, y el reino se vuelve accesible a todos los que se arrepienten y creen. Elías era esperado como el heraldo del Mesías, alguien que prepararía al pueblo para la llegada del reino. Juan Bautista cumplió este papel con firmeza, pero el reino que vino superó todas las expectativas. Jesús no solo trajo justicia, Él es la justicia. Él no solo enseñó sobre el reino, Él encarnó el reino. La Navidad, por lo tanto, no es solo un nacimiento, es una inauguración. Es la apertura oficial del dominio divino sobre el caos humano. Y Elías, aunque ausente físicamente, está espiritualmente presente en esta inauguración, pues su misión profética encuentra allí su mayor realización. La narrativa bíblica no separa a Elías de Cristo. Los conecta en un argumento redentor que culmina en la venida de un reino eterno. La justicia que Elías deseaba se manifiesta en Jesús. La restauración que Elías anhelaba se cumple en el Mesías. Y el reino que parecía distante se acerca, tan próximo como el llanto de un niño en la noche de Belén. Allí comienza el dominio que jamás tendrá fin. Y quien tiene ojos para ver, entenderá que la Navidad es la semilla de un reinado que florecerá plenamente en la eternidad. Elías fue la voz solitaria en medio del caos. Su valentía al proclamar la verdad ante la apostasía del pueblo y la tiranía del rey fue el marco de una generación que necesitaba ser despertada. Aún perseguido, no se cayó. Su voz, sostenida por el celo por la alianza, resonó más allá de su tiempo. Cuando Juan Bautista aparece en el desierto con la misma audacia y fervor, comprendemos que el espíritu profético de Elías jamás fue silenciado. La voz que clama en el desierto es la continuación de aquella que gritó en el Monte Carmelo. La Navidad, en este sentido, es la prueba de que Dios aún habla y que su voz sigue cortando los desiertos del mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 4, Juan es descrito como aquel que clama en el desierto: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Esta descripción, tomada del profeta Isaías, revela que la voz de Juan no es solo suya, es una continuidad del clamor profético que comenzó con Elías. Y este clamor, incluso ante el nacimiento del Mesías, no cesa. Por el contrario, se intensifica, pues la llegada de Jesús no es el fin de la voz profética, sino su punto más alto. Dios sigue hablando, ahora a través de su Hijo, y el mensaje sigue siendo: arrepiéntanse, el reino ha llegado. La voz de Elías confrontaba, pero también curaba. No solo era denuncia, también era apelación. Lo mismo ocurre con Juan Bautista. Sus palabras duras son, en realidad, invitaciones al retorno a la comunión con Dios. El nacimiento de Jesús no anula esta voz, la valida. Dios podría haber elegido el silencio para anunciar a su Hijo, pero eligió una voz firme, áspera, honesta, que preparara el corazón del pueblo. Esto nos muestra que lo profético no desaparece con la Navidad, sino que se intensifica por ella. La encarnación de Cristo es acompañada por una proclamación poderosa: Dios está aquí, y es hora de responder a esta visitación. La continuidad de la voz de Elías en Juan Bautista también nos enseña que los tiempos cambian, pero los principios del reino permanecen. El valor, la fidelidad y el compromiso con la verdad que caracterizaron a Elías son indispensables en cualquier generación, y la presencia de Jesús, lejos de dispensar a los profetas, los honra. La voz del tisbita, que un día resonó en los valles de Israel, ahora resuena en las palabras de Juan y continúa resonando en cada proclamación fiel de la verdad. La Navidad no es el fin de la profecía, sino el renacimiento de ella con un nuevo enfoque: el Cristo encarnado.
De Elías a Juan, de Juan a nosotros, la voz de Dios sigue viva. Ella clama por arrepentimiento, por restauración, por preparación. El nacimiento de Jesús es el marco de una nueva estación, pero no de un nuevo Dios. El mismo que habló a través de los profetas, ahora habla a través del Hijo. Y si antes fue necesario el fuego, hoy es necesario el corazón quebrantado. El espíritu profético de Elías encuentra su plena realización cuando la palabra se hizo carne. Y esa palabra aún habla, aún llama, aún transforma. La transfiguración de Jesús es uno de los momentos más sublimes de su jornada terrena, cuando, ante Pedro, Santiago y Juan, su gloria es momentáneamente revelada en plena luz. En este escenario sagrado, Elías aparece al lado de Moisés, y ambos conversan con Jesús sobre su partida que se realizaría en Jerusalén. La presencia de Elías en este momento no es un mero detalle simbólico. Es una confirmación celestial de que todo lo que él representaba estaba cumpliéndose en la persona del Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 31, nos muestra que este encuentro trataba sobre el éxodo que Jesús habría de cumplir. Elías, el hombre que no experimentó la muerte, conversa con aquel que enfrentaría la cruz para vencer la muerte para todos. La elección de Elías y Moisés para este encuentro no es aleatoria. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Jesús, por su parte, es el cumplimiento de ambos. La presencia de Elías en la transfiguración es como un sello profético de que aquel que nació en Belén es de hecho el Mesías. No solo eso, sino que es también la prueba de que el plan de Dios estaba intacto y en marcha. La Navidad, que parece tan simple, ahora se muestra como el primer paso de una jornada que culminaría en ese monte de gloria. Elías, que en otro tiempo buscó el rostro de Dios en el monte Horeb, ahora contempla ese rostro revelado en Cristo. Pedro, maravillado con la escena, sugiere hacer 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Dios responde desde el cielo: «Este es mi Hijo, mi elegido, a él escuchad». Lucas capítulo 9, versículo 35. Esta declaración del Padre es el centro de la transfiguración, y es donde Elías se inclina ante la revelación del Hijo. El profeta que tanto clamó por la restauración ahora contempla al restaurador en su gloria. El reconocimiento del Hijo no viene solo de los discípulos, sino de toda la estructura espiritual que lo precedió. Elías se retira y Jesús permanece. El tiempo de la preparación termina y el tiempo del cumplimiento se confirma. El vínculo entre la Navidad y la transfiguración es la progresión de la revelación. Lo que comenzó con un niño envuelto en pañales, ahora brilla en luz divina sobre el monte. La presencia de Elías en ese momento nos recuerda que todo está interconectado, lo antiguo y lo nuevo, la profecía y la gracia, la preparación y el cumplimiento. Elías no fue olvidado. Él fue incluido en la mayor revelación de la gloria del Hijo. Su ministerio, que preparó al pueblo para escuchar a Dios, ahora se dobla ante aquel que es la palabra viva, el Verbo encarnado. La transfiguración sella el testimonio de Elías, apuntando a Jesús como la respuesta final. El mismo Elías que clamó para que el pueblo decidiera entre el Señor y Baal, ahora confirma ante los cielos y la tierra que Jesús es el Hijo amado, digno de toda atención y obediencia. La Navidad, vista a la luz de la transfiguración, deja de ser solo un pesebre para convertirse en una plataforma de revelación eterna. Elías confirma lo que los cielos ya han declarado, que el niño de Belén es de hecho el Señor de la gloria. Elías siempre se ha posicionado como una voz de denuncia contra el sistema religioso corrupto de su tiempo. No ahorraba a los líderes espirituales que se habían vendido a los intereses de la política y la idolatría.
El profeta no era movido por conveniencia, sino por convicción. Ese mismo espíritu se manifiesta en el contexto de la Navidad. Jesús nace en un mundo donde la religión se había convertido en un instrumento de opresión, no de salvación. Los escribas y fariseos dominaban los discursos, pero sus corazones estaban lejanos de Dios. El nacimiento del Mesías, lejos de los templos y las ceremonias, ya es en sí mismo un grito silencioso contra este sistema. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 3, leemos que, al saber del nacimiento de Jesús, el rey Herodes se asustó, y con él toda Jerusalén. La inquietud de las autoridades ante la llegada de un recién nacido revela que el verdadero Mesías siempre representará una amenaza a la religión institucionalizada cuando ésta se aleja de la verdad. Elías denunció el culto a Baal promovido por una élite que manipulaba la fe para mantener el control. Jesús, al nacer fuera de la esfera religiosa oficial, ya denuncia la hipocresía que el sistema había abrazado. La Navidad, en este sentido, es un acto de resistencia divina. La ubicación del nacimiento de Jesús, en Belén, lejos de los centros religiosos de poder, es un mensaje claro. Dios no se manifiesta donde el hombre impone reglas, sino donde Él mismo elige habitar. Elías confrontó a un pueblo que intentaba mezclar la adoración al Señor con prácticas paganas. En el tiempo de Jesús, el sincretismo era diferente, pero igualmente peligroso. Legalismo, orgullo espiritual y una fe sin vida. El nacimiento del Salvador en un establo, rodeado de humildes y extranjeros, es un escándalo para los religiosos de la época. Pero para los que reconocen la voz de Elías y la presencia del Mesías, es la confirmación de que Dios aún está entre los que lo buscan en espíritu y en verdad. Juan Bautista, al surgir como la voz en el desierto, no solo prepara el camino del Señor, sino que también confronta directamente a los fariseos y saduceos. Los llama raza de víboras, lenguaje duro que resuena con el espíritu de Elías. Mateo capítulo 3, versículo 7. El mensaje es claro: arrepentidos, porque el reino ha llegado. El nacimiento de Jesús es la llegada de ese reino no solo para salvar almas, sino para desmantelar estructuras corruptas. El enfrentamiento es inevitable y la Navidad es el primer paso de esta revolución silenciosa. Elías nos recuerda que la verdad no se inclina ante el poder, y la Navidad nos muestra que Dios no necesita del permiso de las autoridades religiosas para actuar. Él se manifiesta donde hay espacio, donde hay fe, donde hay verdad. El enfrentamiento iniciado por Elías continúa en el nacimiento de Jesús y se intensifica a lo largo de su ministerio. El pesebre se convierte en el primer altar de confrontación. La luz de la Navidad expone los rincones oscuros de la religiosidad muerta. Y quien quiera ver la gloria de Dios debe estar dispuesto a salir del templo e ir hasta el pesebre. El ministerio de Elías marca el fin de un ciclo en Israel. Él representa el cierre de una fase en que la paciencia divina se había agotado ante la idolatría nacional. Su ascenso a los cielos sin probar la muerte apunta a algo más allá del tiempo común. Elías no solo concluye una etapa, él apunta hacia lo que está por venir. La Navidad, cuando Jesús entra en la historia humana, también es el fin de un ciclo. El ciclo del silencio, de la espera, de la separación, y al mismo tiempo es el comienzo de un nuevo tiempo, la era de la redención, de la gracia y de la manifestación plena del reino de Dios entre los hombres. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, está escrito: porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo.
Esta afirmación destaca la transición definitiva que se inicia con la Navidad. Lo que Elías anunció como promesa, Jesús establece como realidad. El nuevo tiempo ya no está marcado por relámpagos y truenos, sino por el rostro tierno del Salvador. Aún así, este nuevo tiempo lleva consigo una tensión escatológica. El niño de Belén es también el rey que ha de volver. Elías apuntó hacia el juicio y la restauración, y estas dos caras se completan en Jesús, que vino una vez para salvar y volverá nuevamente para juzgar y restaurar todas las cosas. La esperanza escatológica que rodea la Navidad no siempre es percibida. Muchos ven solo la dulzura de la fecha, la ternura de la historia. Pero el nacimiento de Cristo es la garantía de que el fin de los tiempos será redentor para aquellos que confían en Él. Elías es un símbolo de esa esperanza, un hombre que no conoció la muerte, que fue llevado a los cielos y que, según la tradición, volvería antes del día del Señor. Jesús, el verdadero cumplimiento de todas estas expectativas, inaugura un tiempo que avanza hacia ese día final. La Navidad es el punto de partida de un viaje que culminará en la nueva creación. Elías cerró un ciclo de idolatría con confrontación y arrepentimiento. Jesús cierra el ciclo de la separación con reconciliación y gracia, pero ambos apuntan hacia un futuro glorioso. La historia no termina en el pesebre, se mueve hacia la cruz, hacia el túmulo vacío, hacia la ascensión y finalmente hacia la promesa del retorno. El mismo Dios que habló por medio de los profetas ahora habla por medio del Hijo, y este Hijo promete volver. La Navidad entonces es una profecía viva. Él vino, Él vive, Él volverá. Al mirar hacia Elías y hacia Jesús, vemos no solo el contraste entre lo viejo y lo nuevo, sino la continuidad perfecta del plan eterno de Dios. El ciclo que comenzó con la palabra de los profetas se completa con la palabra encarnada, y este nuevo tiempo, inaugurado en Belén, nos invita a vivir con esperanza, con propósito y con los ojos puestos en alto, porque aquel que vino de forma humilde volverá en gloria. Elías preparó el camino. Jesús es el camino, y la Navidad es el hito glorioso de esta transición eterna. ¿Cuántas veces la historia de Elías y el nacimiento de Jesús ya han pasado ante tus ojos? Y aún así, siempre hay algo nuevo por revelar. Comparte con nosotros lo que más ha tocado tu corazón en esta conexión profética. Tu vivencia puede inspirar a otros. Envía este video a alguien que necesita recordar que el cielo aún habla. Y si deseas seguir sumergiéndote en verdades olvidadas, inscríbete y camina con nosotros por las páginas vivas de las Escrituras.